La paz de Dios, hermanos. Damos gracias a Dios que una vez más nos permite estar aquí ante su presencia, una vez más en esta escuela dominical que el Señor nos permite dar a través de su palabra. Y el tema que hoy vamos a estudiar es la carta a los filipenses. Me gustaría que juntos escudriñáramos la palabra de Dios y abramos nuestra Biblia en la carta del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 2, y leamos los primeros 4 versículos. Capítulo 2, los primeros 4 versículos. Dice la Escritura: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Antes de empezar este tema y sobre todo la lectura de esta carta del apóstol Pablo a los filipenses, mis hermanos, me gustaría hacer una oración breve y saludar a toda la iglesia local, que es nuestra iglesia Renuevo de Dios, a cada familia que convoca esta iglesia, y bueno, y a todos nuestros hermanos que nos siguen también por el internet, que Dios les bendiga en abundancia y que este estudio de la carta a los filipenses sea de grande bendición a sus vidas. Oremos al Señor y pidamos su dirección. En esta mañana, Señor, yo pongo en tus manos esta enseñanza, Padre. Tú conoces nuestro sentir, tú conoces lo que nosotros somos. Te pido bendición, Señor, a tu iglesia, que cada uno de nosotros, Señor, pueda discernir, pero sobre todo aplicar, Señor, la palabra de vida a nuestros corazones. Bendice a cada uno de mis hermanos que han de escuchar esta enseñanza, que sea de grande bendición a cada uno de ellos, mi Dios. Te agradezco la oportunidad que me das, Señor, de escudriñar esta hermosa carta personal de tu siervo, Señor, a esta iglesia dadivosa, a esta iglesia unida, que es la iglesia de Filipos. Te pido, Señor, que abras nuestro entendimiento y que nos ayude, Señor, en esta hermosa clase dominical de nuestra iglesia. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestro tema en esta mañana, mis hermanos, es la carta a los filipenses. Y claramente podemos ver que esta carta, más que ser una carta teológica o una carta que vaya eh, enfocada a algo, a las falsas enseñanzas o a otra situación, podemos ver que es una carta más personal del apóstol Pablo a una iglesia que pues estuvo muy unida a él, estuvo muy unida a él en los momentos difíciles. Y bueno, más adelante vamos a ver en la introducción de esta clase cómo se suscitaron estas cosas, cómo el apóstol Pablo eh, manda esta carta a través de un hermano llamado Epafrodito. Y bueno, vamos a entender poco a poco cómo se suscitan estas, esta carta y cómo en el contexto podemos ver cómo el apóstol Pablo dirige a esta iglesia el mensaje a través de esta carta. Sigamos adelante. En nuestra introducción, mis hermanos, debemos entender que la iglesia de Filipos, obvio, estaba en la ciudad de Filipos. Este nombre fue, podría yo decir, adjudicado 4 siglos antes de Cristo y fue en honor al
padre de Alejandro el Grande, quien habituó o fundó esta ciudad, porque era una ciudad totalmente rica en oro, había minas, había grandes manantiales, y bueno, él estableció ese lugar y más adelante, pues su hijo eh, siguió ahí, eh, vaya, empezó a fundar toda una comunidad romana y bueno, esta comunidad pues prácticamente eh, después del año 2 siglos antes, después de una independencia, después de una guerra que hubo, pues se fue colonizando y se fue siendo más romana que nada. Entonces podemos ver bajo ese contexto cómo esta ciudad de Filipo se fue formando por eh, padre de Alejandro el Grande, que se llamó Felipe II, y bueno, ahí vemos cómo se fue fundando este lugar, y ahí llegó el apóstol Pablo, a esa ciudad llegó el apóstol Pablo. Bueno, en su contexto podemos decir que en su viaje misionero, él había ido ahí con Silas y predicaron, inclusive podemos ver en Hechos 16 cómo el apóstol Pablo llegaron a predicar ahí en Macedonia y bueno, cómo ellos fueron perseguidos, fueron porque el apóstol Pablo había liberado a una mujer adivina, la había reprendido el espíritu malo que tenía esta mujer, y ahí todos se le volcaron, a grado que a Silas y a Pablo los golpearon y los encerraron en una cárcel. Posteriormente se dan cuenta de que ellos son ciudadanos romanos y bueno, los alejan, los alejan de ahí, los sacan de Filipos y siguen su viaje misionero predicando el Evangelio de Dios. Así que Pablo, al estar allí en Filipos, pues predicaba la palabra de Dios, inclusive ahí se convierte una mujer llamada Lidia, que era vendedora de telas, de púrpura, y bueno, se sabe que esta mujer era adinerada, era de buena posición, y pues seguramente fue también una de las iniciadoras de la expansión del Evangelio en la ciudad de Filipos y a esa pequeña congregación que Pablo tenía ahí en Filipos, pues fue creciendo a raíz que después él sigue viajando y posteriormente pues llega a Roma, donde es encarcelado nuevamente y desde ahí el apóstol Pablo pues recibe las visitas de muchos hermanos, de muchas personas y desde prisión él empieza a predicar a tal grado de que pues inclusive las personas que aguardaban su arresto domiciliario pues escuchaban el mensaje de salvación, el mensaje a través de la palabra que el Espíritu Santo dirigía al apóstol Pablo. Y bueno, ahí en esa condición, estando Pablo arrestado, pues los filipenses quieren mostrarle su apoyo al apóstol Pablo, no solo mandándoles una dádiva, una ofrenda, sino también el apóstol recibió de la iglesia de Filipos a un hermano llamado Epafrodito, que lo enviaron para que colaborara con el apóstol Pablo. Y regresando un poquito al contexto, vemos que ahí está la ciudad de Filipos, ahí ubicada en esa estrellita que está ahí en el mapa geográfico. Abajo está el mar Mediterráneo, de este lado está Roma. Vemos ahí también de este lado medio derecho, vemos donde está Galacia, Colosas, Éfeso, esta parte derecha de la foto, del mapa, vemos que es todo lo que es Antioquía, está Jerusalén, y bueno, ahí se encuentra ubicada la ciudad de Filipos, era una ciudad eh, totalmente romana, pero sí, y muy jactanciosa porque se jactaban los habitantes de ahí de ser romanos,
Antes, el hecho de habitar en esa ciudad, pues muchos se acrecentaban y decían que ellos eran romanos, y eso fue un parteaguas o un principio del apóstol Pablo para decir, ¿saben qué? O sea, si ellos se jactan de ser romanos, pues déjenme decirles que hay una ciudadanía mejor que eso, mejor que ello, y es la ciudadanía del reino de Dios. Así que es como el apóstol Pablo se filtra y empieza a predicar la palabra de Dios allá en Filipos, y posteriormente él tiene que salir porque es perseguido, y bajo esa persecución también los nuevos congregantes de Filipos se quedan en esa condición, y Pablo les anuncia a través de su carta que se gocen porque las mismas persecuciones que él está pasando, seguramente ellos también iban a tener por causa del Evangelio. Por eso el apóstol Pablo también los alienta en esta carta a que sean humildes, a que sean realmente hijos de Dios, que dejen todo legalismo, porque llegó un momento en que también estaban tratándose de involucrar ahí los judaizantes. Y bueno, hay algunas cosas y algunas situaciones que vamos a ver conforme pasa este estudio, y vemos cómo la ciudad de Filipos actualmente está en este momento, está en ruinas, y bueno, la gran historia que conlleva la ciudad de Filipos, pues bueno, podemos verlo en el tiempo antiguo, cuando fue conquistado por Alejandro el Grande en honor a su padre, Felipe II, le ponen Filipos a esa ciudad, y bueno, ahí es donde el apóstol Pablo funda la primera iglesia, ahí en Macedonia, en la provincia de, bueno, en Europa, y bueno, fue la primera iglesia en Europa, y ahí pues vemos cómo esta iglesia pues realmente acogió muy bien al apóstol Pablo. Inclusive después que el apóstol Pablo estaba en Tesalónica, ellos todavía le enviaron su apoyo, y por eso el apóstol Pablo en esta carta vemos cómo él reconoce todo lo que los filipenses hicieron por él. Sigamos adelante, mis hermanos. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. ¿Qué nos dice nuestra verdad bíblica? Nos dice que la encomienda de Dios es que procuremos siempre la unidad en la iglesia. Esto es muy importante. Si nosotros no tenemos unidad como iglesia, va a ser muy difícil que nosotros avancemos. Difícilmente algo que está desunido puede prevalecer. Por eso es bien importante que nosotros como hijos de Dios, como miembros activos de la iglesia, atendamos la encomienda que hoy Dios nos quiere hacer ver, que siempre procuremos la unidad en la iglesia. No podemos estar separados, debemos siempre estar en ese mismo sentir, sentir en el trabajo espiritual, sentir en el trabajo, pues, secular también, ¿por qué no, hermanos? Hay veces que muchos hermanos se quedan sin trabajo, y si nosotros tenemos la posibilidad de recomendarlos, o bueno, dirigirlos a un lugar donde haya trabajo, pues también ahí la iglesia se tiene que ver unida hasta en las cosas que a veces están fuera de la iglesia. Nosotros debemos siempre buscar la unidad de nuestros hermanos en la fe, y eso se tiene que dar siempre, se tiene que ver siempre. Nuestra aplicación en la palabra de Dios es: para lograr esa unidad, debemos comprender que la diversidad que Dios ha puesto dentro del cuerpo de Cristo, considerando los dones de cada creyente. Para lograr esa unidad debemos comprender, dice esta aplicación, que Dios ha puesto dentro del cuerpo de Cristo diferentes formas, diferentes dones. Entonces no todos somos iguales. Hay unas personas con más capacidad, hay otras personas con menos capacidad, pero al final de cuentas, mis hermanos, esto nos debe entender que no todos somos iguales, y que debemos soportarnos, debemos, bajo estas circunstancias, debemos alentarnos, porque no todos somos iguales, hay diversidad de talentos, diversidad de dones. Entonces, bajo este sentimiento, mis hermanos, nosotros debemos entender
que hay hermanos que tienen menos capacidad, que tienen diferentes posturas, diferentes actitudes, pero ¿qué nos hace estar unidos? Jesucristo. Jesucristo nos hace estar unidos y nos hace ver las cosas de diferente manera, todo para retribuirlo en la obra de Dios. Hay cosas que a veces no vamos a estar de acuerdo, pero cuando se está en el mismo espíritu y cuando se está uno sujeto a lo que la palabra de Dios dice, pues ahí es donde nosotros debemos entender que vamos a procurar siempre la unidad para que nuestra iglesia local, para que las sociedades que tenemos en la iglesia, tanto la sociedad de varones, la femenil, la de jóvenes, todos ellos estemos en ese mismo sentir y cubrirnos con el manto de bondad del Señor, de humildad del Señor. Por eso Dios nos exhorta a que seamos en ese capítulo de Filipenses 2, nos exhorta a que seamos en ese mismo sentir, como también lo tuvo Cristo Jesús. Sigamos adelante, mis hermanos, para enseñar conocimiento bíblico, autor y fecha y lugar. Para eso debemos entender que, pues bueno, en la salutación el apóstol Pablo nos dice que él es el autor y dice Filipenses 1 que ahí es donde el apóstol Pablo saluda a la iglesia de Filipos, incluso él hace mención también del siervo Timoteo, y bueno, saluda a todos los santos que están en Filipos, y bueno, él les desea gozo y paz en el Señor y en el Señor Jesús, en Dios y en el Señor Jesucristo. Así que mis hermanos, sabemos que el autor es el apóstol Pablo. Fecha, se dice que fue cerca del cierre de año del año 61 después de Cristo. ¿Por qué se entiende así? Porque prácticamente ya en el 62, pues el apóstol Pablo estaba otra vez libre y bueno, era un varón totalmente consagrado a Dios, el apóstol Pablo, y continuamente fue a prisiones. Incluso esta carta se le llama también la carta de las prisiones, porque tanto otras cartas y esta, que es la de Filipos, a los filipenses, pues escribieron cuando él estaba en prisión. Así que mis hermanos, podemos ver que el lugar donde se escribió esa carta fue en Roma, en prisión, y bueno, ahí el mismo apóstol Pablo lo recalca en Filipenses 1:13. Vamos a leer este pasaje para que usted lo corrobore, y dice ahí en Filipenses capítulo 1, y vamos a leer el 13 y el 14, que a la letra dice: de tal manera que mis prisiones se han hecho presentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás, y a la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El apóstol Pablo declara que él estaba encarcelado y a pesar de que él estaba ahí en arresto, pues el evangelio no estaba preso. Las personas iban a buscarlo y a recibir ese mensaje a tal grado que los mismos personas que estaban en el pretorio pues escuchaban la palabra de Dios y se logró hacer una gran comunidad cristiana gracias a ese propósito que Dios tiene en las cosas a veces que no tienen para nosotros sentido. Y eso me hizo recordar que hace años, mis hermanos, un pastor fue acusado de fraude, algo que él no cometió, pero sí estuvo, si no me equivoco, estuvo un año en prisión y el hermano ya es una persona de edad y sí sufrió mucho porque vio a su familia sufrir por esta causa, pero él supo que era algo beneficiario, algo de beneficio para el reino de Dios. En ese año que el hermano estuvo, pues
prácticamente en el reclusorio él estuvo predicando, inclusive, si no me equivoco, abrió una célula, una misión ahí adentro, y vemos cómo Dios tiene sus propósitos. El apóstol Pablo, estando ahí, allá encarcelado, pues no lo limitó, sino todo lo contrario, vio cómo Dios fue expandiendo el reino, fue expandiendo su palabra, aún en prisión. Así que, mis hermanos, esto nos debe dar a entender que, pues, donde el Señor nos lleve, nosotros debemos manifestar nuestra necesidad de predicar el evangelio. Ay de mí si no predico el evangelio. No forzosamente, hermanos, tiene que ser enfrente de un púlpito o dentro de una iglesia. Hay muchos lugares donde Dios nos va a capacitar y nos va a usar para predicar el evangelio que nos es enmendado. Así que, mis hermanos, es bien importante que entendamos eso. No siempre, no siempre tiene que ser dentro de la iglesia o tiene que estar ahí en el púlpito uno para demostrar que ahí deben de ser las cosas. No, Dios nos lleva a diferentes áreas y ahí es donde nos va a desarrollar y ahí es donde nos va a capacitar. Y así como el apóstol Pablo lo llevó a una prisión, imagínese a una prisión y ahí la palabra fue fructífera y muchos escucharon la palabra de Dios. Así que el lugar donde se escribió esta carta fue en una prisión en Roma. Sigamos adelante, hermanos. El propósito de la carta, el propósito de la carta, mis hermanos, es agradecer. Agradecer. ¿Qué tenía el apóstol Pablo que agradecer? Pues tenía que agradecer las ofrendas, sobre todo el apoyo de los filipenses, porque no solamente, como repetía hace un momento, no solamente le apoyaron cuando él estaba en Tesalónica, también le apoyaron cuando estaba el apóstol Pablo en Roma, y todavía le enviaron a Epafrodito, este hombre y servidor de Dios, que Pablo le tomó mucho cariño, inclusive dice el apóstol Pablo que cuando él estuvo a punto de morir, pues el apóstol, cuando Epafrodito estuvo a punto de morir, él iba a desfallecer, iba realmente a añadirse tristeza a su tristeza, como lo declara él, y iba a ser un golpe muy duro para él porque este varón de Dios, Epafrodito, era una persona muy servicial, el cual los filipenses le enviaron, no solamente le enviaron las ofrendas para que él se sustentara, sino que también le enviaron a este varón muy servicial para que estuviera con el apóstol Pablo. ¿Qué quería el apóstol Pablo comunicar? ¿Qué quería el apóstol Pablo comunicar? Pues el apóstol Pablo, mis hermanos, quería comunicarles que eh, todo lo que ellos habían hecho, eh, él, él lo tomaba de alguna forma con gozo. En otras palabras, puedo decir, mis hermanos, que lo que el apóstol Pablo le quería comunicar a esta iglesia, que su condición no era la máxima, no era eh, pues simplemente no era lo mejor, pero aún así él lo aceptaba con gozo. Inclusive en la palabra de Dios dice que, que todo el palacio veía cómo él estaba encadenado por causa de Cristo. Inclusive él dice, gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Así que este comunicado no solamente llevaba a que alentar a los hermanos de Filipo, sino que tuvieran confianza en ellos en anunciar también la palabra de Dios. Inclusive el apóstol Pablo declaró que muchos se atrevieron a predicar a Cristo por envidia, por rivalidad, y bueno, otros, también dice el apóstol Pablo, lo hacen con buenas intenciones, pero en verdad
estos que predican a Cristo, dice el apóstol Pablo, muchos de los que están predicando a Cristo lo están haciendo por ambición personal y no por motivos puros. Así que, aunque el apóstol Pablo decía, aunque algunos lo hacen de alguna manera por vanidad o por contienda, yo aún así estoy contento porque la palabra de Dios, el nombre de Cristo, se está predicando en estos lugares. Así que mis hermanos, el apóstol Pablo también les quería comunicar que pues su deseo era verlos pronto y que él prontamente Dios le permitiera salir de ahí de prisión. Así que en este comunicar que el apóstol Pablo quería darles a los de la iglesia de Filipos, era que pues aún así con todo lo que él está pasando, pues su felicidad estaba por encima porque su felicidad era que Cristo sea anunciado. Así que es bien importante, mis hermanos, que veamos esta cualidad del apóstol Pablo, que en verdad él quería comunicar que a pesar de lo que estaba viviendo, él se sentía gozoso porque muchas personas estaban conociendo el nombre de Jesucristo. El apóstol Pablo quería dar ánimo, quería alentar a los filipenses, por eso él les dice en su carta, en el capítulo 1, versículo 27, usted podrá encontrar del 1 al 30, y él les declara diciendo, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del Evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando aquí ausente, solo tenga noticias de ustedes sobre que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del Evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción, para ustedes, en cambio, es señal de salvación y esto proviene de Dios porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo sosteniendo. El apóstol Pablo les daba ánimos y que esas mismas aflicciones que él estaba pasando, eso mismo se podía suscitar en ellos y que al final de cuentas todo iba a ser para la honra y gloria de Dios. Por eso el apóstol Pablo en el pasaje capítulo 4, verso 4 dice, alégrense siempre en el Señor y vuelvo a decir, alégrense. ¿Por qué, mis hermanos? Porque el apóstol Pablo tenía su mirada totalmente en el Señor y eso es lo que la carta nos anima, que a pesar de las adversidades que tengamos, siempre debemos tomar como una enseñanza. Debemos tomarlo como un aprendizaje. A veces no es difícil, no es fácil, perdón, lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, cuando hay escasez, cuando las cosas no van bien, pero seguramente Dios nos está enseñando algo. Por eso el apóstol Pablo daba ánimos a los filipenses y les decía sobre que se regocijaran en estas situaciones. El apóstol Pablo también los quería o los exhortó en esta carta, nada hagan por egoísmo, dice el apóstol, o por vanidad, más bien hágalo con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos y cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. El apóstol Pablo declara que nosotros tenemos que tener el mismo sentir como el Señor lo tuvo, que seamos humildes y mansos en nuestros corazones. Exhortó incluso, mis hermanos, a unas hermanas, Evodia y Asíntique, que sean también de ese mismo sentir y también pues que toda la iglesia a través de los superiores, a través de los siervos que están a cargo de la iglesia, siempre sean hombres llenos del Espíritu Santo y bueno, que sean grandes colaboradores y bueno, Dios sabe que así muchos se manejan
y gracias a ello nosotros podemos decir que la vida de cada uno de los siervos que trabaja en la obra día, de noche y sin descanso, pues ellos ya tienen inscrito su nombre en el libro de la vida. Por eso el apóstol Pablo se regocijaba de que en cada, en cada situación que él encontraba, pues había a veces hombres de Dios que estaban ahí a cargo y eran ejemplo de, de una vida digna, de una vida cristiana digna. Así que mis hermanos, por eso el apóstol Pablo exhortaba a la congregación de la iglesia de Filipos que su gentileza sea conocida por todos los hombres. Así que es bien importante, mis hermanos, que el ejemplo que esta iglesia estaba dando, pues simplemente estaba demostrando que Cristo sí era, sí era el Salvador de sus vidas. Así que también podemos ver que el propósito de la carta era recomendar. ¿A quiénes recomendar? Pues dice la palabra de Dios que también recomendó a Timoteo. Y vamos a ver ese pasaje de Filipenses 2, 19 al 30, que dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté en buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo y padre ha servido conmigo en el Evangelio, así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviar a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habéis oído de que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solo de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo y tened en estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Este varón Epafrodito, pues estuvo a punto de morir, no sabemos si fue en prisión o fue en el camino antes de llegar a Pablo. Lo cierto es que dice la escritura que esto iba a poner muy triste no solamente a los de la iglesia de Filipo, sino también a él, porque era un fiel servidor del Señor. Así que Pablo no solamente estaba recomendando a Timoteo, que pronto, que dice el apóstol Pablo que eres como un hijo para él, así que el apóstol Pablo también estaba dándole esta recomendación de Epafrodito, que era un buen servidor de Dios. Pablo quería prevenir. ¿Qué quería prevenir? Sobre aquellos malos obreros, de los mutiladores del cuerpo. ¿Y de quiénes se refería? De aquellos judaizantes que, bueno, que se jactaban de estar circuncidados y bueno, y a través de esa práctica, pues ellos sentían que pues estaban más cerca de Dios. Así que Pablo les hace una clara advertencia que los de la verdadera circuncisión son los que en el Espíritu sirven a Dios y los que están unidos a Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo hace una advertencia diciendo que realmente si alguno piensa que tiene en quién confiar, pues es él. Así que si alguien se quiere jactar ser por sus méritos, pues es él, pero ni él aún así se jacta porque dice la escritura que él se gozaba
porque su meta era Cristo Jesús. Así que todo lo tuvo, dice la Escritura, por pérdida, por basura, por ganar a Cristo, por seguir a Cristo. Así que si algo tenía el apóstol Pablo, pues era mucho currículum, pero así, y eso ni así él pudo, ¿cómo podría yo decirlo? Pudo, eh, bueno, él demostró a estos judaizantes que aún con todo su currículum, su meta no estaba en en su vida pasada, sino que en su vida futura, y su vida futura representa al Señor Jesucristo. Vamos a leer un poco este pasaje. Incluso él dice, si alguno piensa que tiene de quién confiar en la carne, yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia y en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Así que mis hermanos, todo lo que el apóstol Pablo tenía, él pues simplemente lo estima como algo que ya quedó atrás y ahorita en este momento dice el apóstol Pablo, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento. ¿Por qué el apóstol Pablo enfatizó esto? Porque muchos se jactaban en ser de la circuncisión, se jactaban en pues eh, en las cosas, en sus logros, y hoy en día como a veces también esto sucede en muchas personas, piensan que porque tienen más, pues Dios está más cerca de ellos. Y no es así. Simplemente si lo tienen es porque Dios es bueno y su misericordia siempre así lo será. Y pues bueno, los que no tienen, pues simplemente Dios les enseña a vivir inclusive en escasez, pero lo que reina y lo que impera siempre va a ser el gozo con lo que tú tienes. Y eso es una buena enseñanza para cada uno de nosotros. Siempre debemos estar satisfechos con lo que Dios nos da, sea en abundancia, sea en escasez. Para todo, dice el apóstol Pablo, debemos estar enseñados. Características de la carta. No contiene citas del Nuevo Testamento, esto usted lo va a encontrar ahí que no está ligado, no hay una, eh, se infiere nada más, por ejemplo, Isaías 53 o en la doctrina de la encarnación de Cristo en el pasaje de, de Filipenses 2, donde habla el apóstol Pablo sobre la humillación y la exaltación de Jesucristo, del capítulo 5 al 11, vemos cómo el apóstol Pablo dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo Dios no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Así que vemos cómo este himno cristológico está ahí plasmado, pero no contiene citas del Nuevo Testamento. Es una carta práctica. ¿Y por qué digo práctica, mis hermanos? Porque ahí refleja toda la personalidad del apóstol Pablo. Vemos desde que inicia dando lugar a Timoteo como siervo, pero más adelante también él declara que a pesar de que está en prisión, pues Dios le ha permitido predicar ahí también en prisión y inclusive hay un pasaje muy conocido que nosotros hemos escudriñado ahí en el capítulo 1:21, que él dice que pues realmente para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a pesar de que pues sabe que si muere se va con el Señor, pero para él también es benefactorio quedarse por amor a sus hermanos, aunque él mismo declara, para mí sería mucho mejor morir y así me voy con el Señor, pero sé que tengo un propósito y el cual yo debo cumplir, que son ustedes también.
Así que esta carta pues refleja mucho el carácter del apóstol Pablo, inclusive vemos los demás pasajes como él se manifiesta a los hermanos en Filipo diciendo que los aprecia mucho y por todo lo que ellos han hecho por él. Esta carta también expone cómo debe ser la vida cristiana. ¿Cómo debe ser la vida cristiana? Lo dice en el capítulo 2, cuando dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. La vida cristiana, mis hermanos, tiene que ser humilde, tiene que ser, sobre todo, mis hermanos, con los pies en la tierra. En ese pasaje del capítulo 2 vemos cómo el Señor se humilló. Primero se humilló haciéndose hombre y después se humilló haciéndose siervo, humilde, servidor de todos. Entonces vemos cómo en esta carta, pues, el apóstol Pablo hace una gran análisis de cómo debe ser nuestra vida cristiana. Así que nosotros tenemos que vivir en este mismo sentir que también estuvo en Cristo Jesús. Características de la carta: es la carta donde más aparece la palabra gozo. ¿Por qué será? Pues simplemente porque a través del gozo nosotros encontramos fortaleza. Debemos entender, mis hermanos, que todas las cosas que vienen a nuestra vida, pues son para un propósito, por algo Dios las permite. Yo siempre he dicho, mis hermanos, que solamente en la voluntad de Dios se es feliz. A veces nos han pasado un montón de desgracias, un montón de situaciones que uno no comprende, pero créame que estas cosas que Dios permite que lleguen a nuestra vida es para que nosotros aprendamos de ello, es para que nosotros analicemos y siempre en lugar de decirle por qué Dios, por qué, digamos para qué me puede servir esto, para qué me puede servir aquello. Y es algo que la palabra de Dios nos lleva a entender, mis hermanos, que pues solamente en las manos de Dios está nuestra vida. Así que es la carta donde más aparece la palabra gozo. Imagínese, hermano, este varón de Dios escribiendo esta carta de gozo en prisión. Es algo pues incomprensible, que solamente Cristo lo puede hacer. Contiene uno de los pasajes más cristológicos y más profundos. Eso lo vimos en el pasaje 2, donde es prácticamente un poema, es un himno, donde dice que toda rodilla se doblará de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Es un pasaje muy hermoso porque vemos cómo la exaltación del Señor al final de los tiempos. Toda rodilla se doblará. Aún el ateo, mis hermanos, aún el ateo va a doblar sus rodillas y va a reconocer y va a decir, Jesucristo es el Señor. Así que, porque toda potestad les da al Señor. Así que, mis hermanos, cuando nosotros estemos en su presencia, vamos a exaltarle, vamos a alabarle a nuestro Salvador Jesucristo, porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, como lo dijo el apóstol Pablo a esta iglesia. Bosquejo de la carta, vemos ahí el saludo de Pablo, la salutación, cómo se presenta como servidor de Dios y dirigida a los obispos y a los diáconos de la iglesia de Filipenses. Así que, mis hermanos, vemos también las circunstancias de Pablo allá en prisión y bueno, cómo a través de ese encarcelamiento, pues Dios empieza a obrar de manera grandísima y empieza a expandir su reino allí en Roma, donde él estaba en prisión. Vemos las exhortaciones de Pablo, pues a que se permanezca
en unidad, y que a través de, de, de este modo de vivir nosotros encontremos el verdadero gozo que es en la palabra, de Dios. Dice ahí Filipenses 1:27, voy a buscarlo, mis hermanos. Dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. El apóstol Pablo exhorta a esta iglesia, mis hermanos, a que estén unidos en un mismo sentir. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. En verdad, más que criticar, más que empezar a señalar y más que empezar a buscar un espíritu de contienda, mejor tratemos siempre de ser útiles en la obra, mis hermanos. En verdad, si estamos insatisfechos en algo, vayamos de rodillas al altar y oremos al Señor, pero no mostremos desunión, mis hermanos. Debemos aportar, y toda contienda que suceda dentro de la congregación, pues vamos a empezarlo a tomar con madurez. Inclusive el apóstol Pablo apelaba a la madurez de esta iglesia. Era una iglesia pues que debería de entender la perfección en cuanto a la madurez, y el apóstol Pablo estaba seguro que ellos se iban por buen camino. Por eso el apóstol Pablo los exhortaba, incluso en este verso 18 del capítulo 2, dice: asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Al mismo sentir que el apóstol Pablo tenía en prisión, ese mismo sentir quería que ellos tuvieran cuando fueran perseguidos por causa del evangelio del Señor. Bosquejo de la carta: exhortaciones de Pablo. ¿A qué los exhortó el apóstol Pablo? A estar firmes en medio de la persecución. Así que, mis hermanos, esto nos deben llevar a entender, mis hermanos, que va a haber un momento en que vamos a tener dificultades, pero ahí está el Señor sosteniéndonos a través de la fe, a través de la oración, a través de estos medios de gracia que el Señor nos ha dado, pero sobre todo la mano poderosa de Dios que siempre nos sostiene. Él siempre cuida de nosotros. Las exhortaciones de Pablo nos lleva a estar unidos en humildad, eso lo vimos hace un momento. Ahí dice ese pasaje que leímos, que si debemos tener nosotros alguna consolación, si debe de haber un consuelo de amor o una comunión en el espíritu, o debe de haber algo, un afecto entre nosotros, pues simplemente tiene que haber, dice ahí el apóstol Pablo, debemos sentir un mismo gozo, debemos sentir un mismo amor, debemos estar unánimes, y dice el apóstol Pablo terminando, debemos sentir una misma cosa. Nada hagamos por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Debemos estar siempre en humildad, reconociendo nuestras faltas, nuestra incapacidad a veces de comprender las cosas, y esto, mis hermanos, nos llevará a ser una iglesia madura que reconoce cuando se tropieza, reconoce cuando uno a veces toma decisiones equivocadas, pero siempre debemos enmendarlas con humildad. Dice ahí en este bosquejo: las exhortaciones de Pablo nos llevó a recordar el ejemplo de Cristo. Claro que sí, el Señor se despojó de todos sus privilegios ahí en el reino celestial y vino a nacer en un pesebre, y bueno, se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz. Así que este sentir debe de haber en nosotros, mis hermanos. A veces vendrán situaciones donde las cosas no estarán muy bien, pero debemos entender que todo es por amor del Señor. Dice este pasaje que debemos ser luz en un mundo oscuro.
Dice la Escritura, le voy a leer, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así que el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced sin murmuraciones y contiendas, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irrepresibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Agárrense de la palabra de vida para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, dice el apóstol Pablo. ¿Estamos en medio de una generación maligna y perversa? Una pregunta. Claro que sí. Hoy podemos ver cómo a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. A las personas que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, personas que en verdad, hermanos, se han pervertido y estamos en una sociedad, estamos en un mundo que cada día se pierde y pues bueno, Dios nos manda a través del Espíritu Santo y a través de su palabra a que nosotros seamos luminares en un mundo totalmente lleno de tinieblas. Es bien importante que nosotros entendamos esto. El bosquejo de la carta, mis hermanos, habla sobre los compañeros de Pablo, ya lo pusimos ahí están los pasajes, habla sobre las advertencias de Pablo, sobre el legalismo contra aquellos que ponían su confianza en la circuncisión y en lo carnal. Podemos ver en el bosquejo de la carta amonestación de Pablo a aquellas hermanas también que se estaban, pues, tenían un conflicto y el apóstol Pablo manda a reconciliación. Vemos la gratitud del apóstol Pablo a los filipenses por la forma en que ellos han atendido a sus necesidades. Y pues también vemos ahí la despedida del apóstol Pablo y él mismo. Me gustaría leer esta despedida que él hace. Dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan y especialmente los de César, de los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Así que mis hermanos, esta salutación final es la que demuestra que Pablo estaba en Roma. Simplemente desde ahí él escribe esta carta, porque a veces ha habido esta controversia que pues no lo escribió ahí desde Roma, que fue desde Éfeso, y bueno, andan poniendo otros lugares y la misma carta nos señala que fue desde Roma. Seguimos adelante para redarguir, discernir el error. ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios? Ahorita lo vamos a ver en la respuesta bíblica. Pensar, dice error número 1, pensar que tener una iglesia unida, aquí me equivoqué en la palabra, tener una iglesia unida es difícil, ya que hay diversidad de pensamientos en las congregaciones. ¿Cuál es nuestra respuesta bíblica? La unidad la proporciona el Espíritu Santo y las Escrituras nos dicen que sintamos lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Así que mis hermanos, imagínense una iglesia o una congregación de muchos hermanos imperfectos, pues claro que cada día va a ser muy complicado si nosotros humanamente buscamos la unidad, pero cuando es a través del Espíritu Santo y a través del Señor, pues es más que claro que la unidad la hace el Señor, como dijo el apóstol, porque el Espíritu Santo es el que produce
el hacer como el querer para la voluntad del Señor. Así que, mis hermanos, a pesar de que una iglesia tenga diversidad de pensamientos, pues cuando nosotros miramos al Señor Jesucristo, sabemos que ahí vamos a encontrar la verdadera unidad. Sigamos adelante para corregir, enderezar la dirección. Debemos hacer un lado todo egocentrismo, individualismo y vanagloria, y entendamos que la voluntad de Dios es trabajar por el bienestar de nuestros hermanos en la fe. Digamos no al espíritu de competitivo. Ahí también hay un error de ortografía, pero si algo debemos hacer, mis hermanos, es de pensar siempre por el bienestar de la iglesia, estar en ese mismo sentir. Y aquí puse, mis hermanos, todo egocentrismo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo hacemos para quedar bien, para llenar nuestro ego, y no es así las cosas de Dios. Tampoco debemos ser individualistas, porque yo creo que hay muchas capacidades, muchas personas que tienen talentos, que tienen dones, y en verdad podemos hacer un gran grupo de trabajo y sacar adelante las eh, los compromisos que una iglesia tiene. Y como dice ahí también, nada por vanagloria no debe de ser para que nosotros nos orgullezcamos, sino todo es para la gloria y honra de nuestro Dios. Y así vamos a entender la voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Así que, mis hermanos, todo espíritu de competencia no debe de haber en nuestra iglesia, no debe de haber que yo soy mejor o que yo lo hago mejor o yo puedo mejor. No, simplemente debemos entender, mis hermanos, que nuestra competencia proviene del Señor. Así que nosotros vamos a hacer las cosas porque amamos a Dios, porque el Señor nos ha dotado de sus capacidades, no son nuestras fuerzas, no son nuestros talentos, es Dios el que nos ha dado la capacidad de responder a su llamado. Sigamos adelante para instruir, capacitar, para vivir como a Dios le agrada. El cristiano hacedor busca el crecimiento continuo y reconoce sus debilidades y siempre busca sobrepasarlas para alcanzar su propósito en Dios. Así que, mis hermanos, la vida discipular no se acaba. Dice el apóstol Pablo, no es que lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Así que, mis hermanos, nosotros siempre debemos buscar aplicar la palabra de Dios a nuestra vida, pero antes, no antes sin reconocer nuestras debilidades. Cuando uno reconoce sus debilidades y las enmienda, perdón, empieza uno a ser sabio en la obra de Dios, y esto nos va a llevar a alcanzar los propósitos que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Como iglesia, Dios quiere que nosotros seamos maduros, seamos realmente hombres y mujeres que busquen de todo corazón a Dios y busquemos aportar, hermanos, a la iglesia de Cristo. No puede ser que llevemos 2, 3 años, 4 años en la iglesia y todavía nos cueste pensar qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros ya debemos tener esa directriz, ya debemos tener esa dirección a través del Espíritu Santo, lo que Dios quiere que hagamos y a dónde Dios nos va a dirigir. Así que es bien importante, mis hermanos, que cada uno de nosotros entienda que Dios nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha trasladado a su luz admirable, pero también nosotros tenemos que descubrir cuáles son nuestros talentos, cuáles son nuestra inclinación en la obra del Señor. No podemos estar mucho tiempo detenidos, sino todo lo contrario. Cada día que pasa debemos emprender algo en el Señor. Conclusión, enfoquemos nuestra mente a la mente de nuestro Señor, Jesucristo, quien teniendo todos los honores de Dios,
renunció a ello tomando una naturaleza con debilidades. Así que, mis hermanos, nuestra mente tiene que estar unida a la mente de Cristo, y sabemos que el Señor no vino a ser servido, sino a servir. Así que es el mismo ejemplo que el Señor nos ha dado, es la misma directriz que el Señor nos ha dado, y así como nosotros como iglesia tenemos que responder, mis hermanos, a ese llamado del Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nadie busque el bien solo para sí mismo, sino todos tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos como hombre. Se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Ese es el consejo que la palabra de Dios nos da en esta mañana, y cada uno de nosotros, mis hermanos, debe entender que aquí estamos para un propósito, que debemos seguir adelante, y que si nosotros estamos en el Espíritu, que si nosotros estamos en el Señor, mis hermanos, pues vamos a entender todo lo que la palabra de Dios quiere que hagamos. El instructivo, que es la palabra de Dios, siempre nos va a llevar a ser personas maduras, conscientes de lo que la iglesia realmente quiere. Pablo estaba muy contento por la ayuda de los filipenses y estaba totalmente convencido de que el que empezó la obra en ellos, él misma la iba a perfeccionar. Así nosotros, mis hermanos, sabemos que no será fácil, que vamos a tener mucha oposición, pero Dios ha prometido terminar su obra en nosotros. No sabemos qué va a pasar con cada uno de nosotros, no sabemos los siguientes retos que vengan después de esta pandemia, pero debemos permitir que el Espíritu Santo nos domine. Debemos someternos a las oraciones en el Señor y buscar a través de las oraciones esa directriz, pero todo con humildad, hermanos. No debemos ser piedra de tropiezo, no debemos contaminar a las demás personas, no debemos dividirnos, sino todo lo contrario, así como el apóstol Pablo mandó a que estas dos hermanas se reconciliaran. Así nosotros, si hay alguien en la iglesia que, pues, en verdad no hemos hecho las paces, pues es el momento más adecuado donde nosotros debemos reconocer que somos humanos y que tenemos diferentes pensamientos, pero en Cristo somos uno. Así que no debemos eh, contradecir la palabra de Dios a través de nuestra vida. O somos o no somos. Debemos entender que la bendición de Dios se derramará no solamente en nuestra vida, sino en nuestra iglesia, pero si nosotros mostramos la unidad. No sé si usted quiere la unidad para su iglesia. Yo la anhelo. Ser una iglesia unida es una iglesia que realmente está demostrando que está en el corazón de Dios. Nosotros unidos, pero también unidos a Cristo, que es lo mejor. Y de ahí partimos para ganar más almas para el Señor. Yo no sé cómo está su corazón en esta mañana, pero el corazón del apóstol Pablo estaba gozoso, a pesar de lo que él estaba viviendo. Inclusive él se atreve a decir que siempre se acuerda de los filipenses en sus oraciones y oraba con gozo por ellos. ¿Usted tiene alguna persona por quien orar en esta semana? Ore por ella o por él con gozo. Hay muchas personas que necesitan de nuestras oraciones, pero en verdad necesitan que usted, hermano, dé testimonio. Oremos a Dios y pidámosle que la iglesia del Señor sea conforme a su voluntad.
no conforme a la mía, sino conforme a la voluntad de Dios. Y así, mi hermano, vamos a lograr grandes cosas en el Señor. Permitamos que el Espíritu Santo tome nuestras vidas. Permitamos, mi hermano, que el Señor doblegue nuestro corazón y así como ese siervo sufriente que fue el Señor Jesucristo y que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pues así nosotros, mis hermanos, estemos capacitados para todo lo que venga. No sabemos qué vendrá, no sabemos qué pasará, pero lo que sí sabemos es que si nosotros somos humildes y somos obedientes y estamos conforme al corazón de Dios, sabemos que nuestro nombre estará escrito en el libro de la vida. Oremos al Señor, hermano, y que el Señor bendiga nuestra vida y bendiga a nuestra congregación. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te agradezco tus misericordias, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor, porque a través de la lectura de esta carta nos has permitido, Señor, reconocer que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Señor. Sabemos que estamos aquí por un propósito, Señor, y que ese propósito, Señor, solamente se puede a través de Cristo Jesús, el Salvador de las almas. Permítenos, Señor, ser una iglesia unida. Permítenos, Señor, ser una iglesia dadivosa. Permítenos, Señor, ser una iglesia que se preocupe por sus siervos, una iglesia que se preocupe por sus servidores, mi Dios, una iglesia que sepa dar sin nada a cambio, Señor, que sepa desprenderse, mi Dios, que tenga un corazón ferviente, Señor, que cada uno de nosotros entienda, Padre mío, el propósito para el cual tú nos has llamado, papá. Como iglesia debemos unificarnos, debemos unirnos, mi Dios, y que sea tu palabra, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que nos guíe y nos lleve a esas tierras de rectitud, mi Dios. Te agradezco por cada uno de mis hermanos que han escuchado esta dominical. Bendice, bendice a tu iglesia, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que, mis hermanos, doy gracias a Dios por esta escuela dominical. Que Dios le bendiga, que Dios le sostenga, que Dios le guarde. Y bueno, sigamos aprendiendo más de la palabra de Dios en estos hermosos cultos que el Señor nos permite hacer para la honra y gloria de su nombre. Que Dios te bendiga, hermano. La paz de Dios.